Bueno, gracias por la invitación. ¿Me escuchan? Sí, doctor, sí lo escuchamos. Bueno, muchas gracias y gracias también por haberse acordado del cumpleaños del Sistema Nacional de Pensiones. 50 años. Es cumplir algo, ¿no? Bien. Yo quisiera señalar algo de manera introductoria que podría servir como punto de partida de lo que voy a decir a continuación. Es que los hechos históricos tienen autores y tienen una razón de ser. Las normas no aparecen por generación espontánea o porque la promueven los legisladores o, en ciertos casos, los gobiernos de pacto. No hay algo detrás, ¿verdad? Y voy a poner como ejemplo el tema que a ustedes les interesa, que es el Sistema Nacional de Pensiones. Se dio en efecto la ley, el decreto ley fue aprobado el 24 de abril de 1973 y se le puso en vigencia el 1 de mayo de 1973. Pues bien, con este decreto ley se culminaba la unificación de los regímenes sociales anteriores de protección de los trabajadores que pasaban a la edad de jubilación, ¿verdad? No, pero al mismo tiempo se le insertaba dentro de un esquema de política pública que caracterizaba al régimen que entonces gobernaba. Era el gobierno del general Juan Velasco Alvarado. Este gobierno se regía por el Estatuto del Gobierno Revolucionario, que era una norma que se colocaba entonces por encima de la Constitución, ¿verdad? Y por encima de las leyes, porque de lo que se trataba era de transformar la estructura económica y las superestructuras que vienen a continuación, ¿verdad? Y para esto, en el Estatuto del Gobierno Revolucionario se estableció que el poder político sería ejercido por los ministros, que deberían ser militares de alta graduación, generales, pero el poder técnico sería ejercido por intelectuales de muy alta capacitación, de manera tal que la confluencia de estos dos poderes, el poder político militar y el poder técnico de intelectuales, debían dar como resultado una nueva sociedad, la nueva sociedad que se trataba de construir, ¿verdad? Esto es lo que, digamos, justificaba mi presencia en el gobierno revolucionario, como justificaba también la presencia de otros intelectuales que trabajaban en otras áreas, ¿verdad? Todos los cuales hicimos los cambios característicos de estos 7 años del gobierno de Velasco Alvarado. Vean ustedes, para proceder en materia política se requiere 3 factores personales, diría yo. El primer factor es el conocimiento técnico, que debe existir, sin lo cual no es posible tocar una sociedad que es un conjunto complejo de funciones y de hechos. En segundo lugar, se requiere decisión, saber qué es lo que se quiere hacer y la decisión, la voluntad de hacerlo, con lo cual no se ingresa en el campo de la teoría del poder de la voluntad al cual se había referido el filósofo Nietzsche en el siglo XIX. Es decir, si usted no tiene voluntad, si usted no tiene poder de voluntad, pues no va a hacer nada, ni en materia personal, ni en materia grupal, y menos aún en materia política. Y el tercer factor era el poder político, que usted pudiera dar las normas y que estas normas se cumplieran. Estos 3 factores se dieron durante el gobierno de Velasco Alvarado.
conjunto de intelectuales aportaba el conocimiento técnico. Estos intelectuales y los militares estaban decididos a cambiar la realidad nacional y tenían el poder político. Por consiguiente, los cambios que entonces hicieron se explican de esa forma. En materia laboral, yo tenía la responsabilidad de los cambios en materia laboral y de seguridad social como asesor técnico del Ministerio de Trabajo. Es decir, ya les he hablado a ustedes que el ministro estaba contrapesado con el asesor técnico del ministerio y todos los asesores formaban este grupo intelectual que proponía los cambios a la decisión política de los ministros, ¿verdad? Bien. La cosa resulta así. No es que estas normas se hayan dado por simple solidaridad. No, había un fondo económico. Miren ustedes, y esto lo he tratado en un último libro, que es un resumen de conocimientos, en fin, que ustedes lean, ¿no? El marxismo, es decir, cómo evoluciona la sociedad, ¿verdad? Y lo que sucedió en la historia del Perú lo tengo tratado en este otro libro, ¿verdad? Bien, ¿cómo se planteó toda la política económica y social durante el gobierno de Velasco Alvarado? Uno de cuyos resultados fue el Sistema Nacional de Pensiones. Miren ustedes, la riqueza social es producida por el trabajo, no por las máquinas, sino por el trabajo. El trabajo implica la energía mental y física de los trabajadores, cualquiera que sea su colocación en el aparato productivo. Este trabajo reproduce el valor de los medios de producción, reproduce el valor del propio trabajo, el valor del propio trabajo, y además crea un nuevo valor, la plusvalía, ¿verdad? Y bien, en el sistema capitalista, pura y simplemente desarrollado sin la contención del Estado, la plusvalía se la lleva íntegramente el capitalista. Después el Estado ha venido participando en esta plusvalía por la vía del impuesto a la renta, con lo cual acumula un cierto poder económico, capital, que le permite desarrollar ciertas obras públicas, ciertos servicios públicos. Pero al trabajador se le dejaba o se le deja únicamente el valor de su fuerza de trabajo, que puede estar reducido por una serie de circunstancias, sobre todo si el trabajador no está organizado, que es lo que generalmente sucede, de manera tal que el capitalista se lleva toda la plusvalía. Y durante el gobierno de Velasco, nosotros queríamos cambiar el sistema, darle la plusvalía a los trabajadores y a la sociedad. Y esa es la razón por la cual se dieron 3 géneros de medidas. Vean ustedes, lo van a ver clarito. La primera medida, 27 de julio de 1970, se crea la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa. Participación en el capital de la empresa y participación en las utilidades a título personal. Segundo género de medidas, darle al trabajador las normas que lo defendieran en el trabajo y que contribuyeran a devolverle su capacidad de producción. Y esa es la razón por la cual se dio el Decreto Ley de Estabilidad en el Trabajo y las otras normas concurrentes, que fueron muy numerosas, de las cuales me he ocupado en extenso en este libro, El capitalismo, la historia en marcha, o en mis libros de Derecho del Trabajo, ¿verdad? Y la tercera clase de normas fueron las de seguridad social, por las cuales
Las contribuciones que debían financiar el sistema eran parte de del resultado de este trabajo, ¿verdad? Y que se tenían que invertir en sistemas de protección, de salud, de pensiones, de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Y hasta ahí llegamos, nada más, pero era bastante. Miren ustedes cómo entonces la protección de la seguridad social dirigida a los trabajadores se arma sobre la base de esta, digamos así, incautación de una parte del valor creado por el trabajo. No importa que las cotizaciones las pague el empresario o las pague el trabajador. ¿Ah? Si las paga el empresario, pues estas cotizaciones se trasladan al precio de los bienes y servicios que paga el público consumidor o usuario. Si las paga el trabajador, esta es parte de la remuneración del trabajo, de la riqueza que él ha creado y que le pertenece. Yo excluí la participación del Estado por una sencilla razón, porque en el esquema de Bismarck las contribuciones debería pagarlas el Estado, los empleadores y los trabajadores. No, el Estado no debía participar, porque esto era un engaño, porque el Estado, ¿con qué hubiera pagado estas contribuciones? Con plusvalía que hubiera retirado de las empresas, pero que hubieran seguido el largo camino del impuesto a la renta para que el Estado después transfiriera una parte de estos ingresos a sistema de seguridad social. No, no podía ser. Había que ir directamente al asunto. Y eso explica por qué se creó así el Sistema Nacional de Pensiones. Ahora bien, por la estructura de la población a la cual se ha referido de los expositores, ¿no? El número de trabajadores en actividad podía pagar casi con exceso en ese momento las pensiones de los trabajadores mayores de 60 años, los hombres, y mayores de 55 años las mujeres, que tenían derecho a la jubilación, de acuerdo con el Sistema Nacional de Pensiones. O sea que había una masa de aportantes cuyos recursos reunidos excedían los gastos en pensiones. Y por eso se optó por el sistema de reparto, que consiste en que las cotizaciones hacen una suma que se emplea en pagar las pensiones. Por ejemplo, el mes de abril se junta una cierta cantidad de dinero que se deposita y esas cantidades sirven para pagar las pensiones del mes siguiente, el mes de mayo. Vean ustedes, no es que el sistema se guarde el dinero, no. Recibe las aportaciones y las paga, las convierte en pensiones. ¿Verdad? Pero como la masa de aportantes, digamos, era muy grande y los recursos captados excedían el monto de las pensiones, se pensó en crear un fondo de reserva. No reserva de seguridad, como pasa en el sistema de salud, que necesita un sistema de reserva para las emergencias, sino un sistema de capitalización para agregar su resultado a las pensiones que se debían incrementar en el futuro. Y el Sistema Nacional de Pensiones, o el organismo que lo iba a dirigir, debía cuidar la inversión de este excedente de capitalización. Este fue el sistema que se creó. Y la cosa funcionó, porque el sistema le hacía justicia a los trabajadores, ¿verdad? Se consideraba una última remuneración de referencia que servía para la liquidación de la pensión en consideración a las remuneraciones y al tiempo de prestación de servicios.
¿verdad? Con una duración máxima, digamos, de 30 años. Todo estaba calculado, porque en materia pensionaria no es posible mover algo si no se cuenta con cálculos matemáticos reales. Y este sistema estaba bien respaldado, como ya lo he dicho en otras oportunidades. De manera tal que por eso el sistema comenzó a funcionar. Pero, inmediatamente surgieron las trabas, sobre todo la corrupción, porque a partir de 1980 los gobiernos hicieron del fondo del Sistema Nacional de Pensiones una caja chica para pagar las obligaciones inmediatas del Estado. Y esa es la razón por la cual no hay una contabilidad desde ese momento. Ahora sí, a partir de que la SUNAT ha asumido la cobranza de las aportaciones del Sistema Nacional, de toda la seguridad social, sí hay una contabilidad, desde el año 2000 en adelante, pero antes no. Y digo yo, cuando se trata de enjuiciar el Sistema Nacional de Pensiones, si es eficaz o no, si es rentable o no, lo primero que debe hacerse es hacer una rendición de cuentas de lo que se recaudó desde el año 1973, cuando este sistema comenzó a funcionar. No hay esa rendición de cuentas. Se habla por hablar, ¿verdad? Pero el Estado pudiera ser que haya perdido esas cuentas. Nunca expresó lo que había percibido y lo que había gastado. Bien, de todas maneras, miren ustedes, llegamos a la década del 90, hay una reacción contra la socialización, contra el estado de bienestar, que no es sino un sistema capitalista modificado por derechos sociales, derechos humanos. Hay una reacción, y la reacción es precisamente para quitarles a los trabajadores parte del valor creado. Y entre esa parte están las pensiones, ¿verdad? Y se crea el sistema privado de pensiones. Lo había impuesto Pinochet en Chile desde el año 1976 adelante, pero existía ya en Estados Unidos. En la década del 80 quisieron trasladarlo a Europa. Solamente pudieron hacerlo, creo, en algún país marginal, porque las organizaciones sindicales advirtieron el peligro que se cernía para ellos o para los afiliados, y se opusieron, de manera que no hay sistema privado de pensiones ni en Alemania, ni en Francia, ni en España, ni en Italia, en fin, hasta donde yo conozco. Existe el sistema privado de pensiones de carácter voluntario para lo que esté por encima del régimen general, pero es una cosa voluntaria aparte. ¿No? Pero el sistema como tal no ha sido tocado, ¿verdad? Pero en América Latina sí se sustituyó o se trató de sustituir el sistema público de pensiones, en nuestro caso el sistema privado, Sistema Nacional de Pensiones, por el sistema privado. Y se le creó como un sistema de capitalización que consiste en que las cotizaciones del trabajador van a constituir un fondo que una compañía privada va a invertir en valores adquiridos en bolsa, ¿no? Y de cuyo fondo, cuando el trabajador se jubile, le devolverán las cantidades que se haya recaudado, más los posibles beneficios que esta cantidad haya podido generar. Eso por lo menos es el esquema, pero miren ustedes lo que pasa. No era posible crear un bono de reconocimiento para trasladarlo del Sistema Nacional de Pensiones al sistema privado de pensiones. ¿Por qué?
porque el sistema privado, el sistema nacional de pensiones se basaba en el régimen de reparto. Y el sistema de reparto consiste en que lo que ingresa se gasta. De manera tal que si no había recursos, ¿cómo era posible que a cada afiliado le reconocieran un bono de pensiones? Que tenían que sacarlo evidentemente de sumas destinadas a pensiones. Fue un absurdo la creación del bono de reconocimiento, ¿verdad? Pero esto lo hicieron políticamente. El fetiche, el instrumento fue el gobierno de Alberto Fujimori, pero las normas no las hacía ni siquiera su equipo, sino que venían de afuera. ¿Por qué? Porque lo que se quería era extraer estos recursos que venían de los ingresos de los trabajadores y de la plusvalía que se había generado en la empresa para trasladarlos como inversión a las bolsas de valores. Se trataba en realidad de retirar este capital fresco para jugar en bolsa, con la esperanza de que al trabajador le iban a devolver las cantidades que hubiera contribuido, con las que hubiera contribuido, ¿verdad? Este era el esquema. Pero en realidad se trataba de una gran expropiación, evidentemente, porque al trabajador se le sometía al albur, a los riesgos de la compra y venta de estos títulos valores en bolsa. Títulos valores que pueden subir o pueden bajar, pero una crisis pueden perder su valor y llegar a cero inclusive. Y entonces, si tal es el caso, ¿qué les van a dar a los trabajadores? ¿Qué les van a devolver? ¿Verdad? Bien. La actitud de los trabajadores, la otra parte de este juego. Porque cuando esto sucede, los trabajadores no se dieron cuenta de que los estaban haciendo el avión, como se dice. Dejaron hacer indiferentemente. Papá gobierno lo hacía, pues, y lo deshacía, es cuestión de papá gobierno, pero los estaban afectando a ellos. Y las organizaciones sindicales tampoco reaccionaron. El Sistema Nacional de Pensiones trató de ser instituido por un decreto legislativo que se dio en el año de 1991. Como los demás decretos legislativos desreguladores, contaron con el apoyo de los grupos parlamentarios que autorizaron ese tipo de normas al gobierno por una ley, para que se gobernara por decretos legislativos. Y estas leyes fueron aprobadas incluso por los partidos de izquierda. Dos partidos de izquierda que tenían representación en el Congreso. Todos ellos, unánimemente, le concedieron estos poderes al gobierno de Fujimori. ¿De qué izquierda hablábamos entonces? Yo me alcé, por supuesto, contra esto, porque el decreto legislativo, creo que era el número 7, el decreto 718, no creaba el sistema privado de pensiones, en fin, y tomaba un plazo de 6 meses para aplicarse cuando saliera el reglamento. Entonces yo me lancé a una campaña para echar abajo este tema y saqué un folleto que se vinculó mucho en ese momento, ¿no? Que ilustraba, porque este folleto dice: guía para adoptar una decisión entre el Sistema Nacional de Pensiones o las AFP, ¿no? Con argumentos, por supuesto, y las centrales sindicales recién comenzaron a reaccionar, porque se hicieron conversatorios, etc. Y esa es la razón por la cual este decreto legislativo 718, que se dio a mediados de 1991, no pudo ser implementado después. El decreto ley fue un decreto ley de creación del sistema privado de pensiones de noviembre de 1992, cuando estaba por vencerse en el plazo de que disponía el gobierno de Fujimori,
¿no? Para convocar una asamblea constituyente. Fue lo último casi que hizo por esta resistencia. Y una vez que se dio, pues bueno, y como se ha dicho acá por un expositor, se trató de desalentar a los trabajadores para que continuara el Sistema Nacional de Pensiones, a los nuevos trabajadores se les exigía su afiliación a una AFP, ¿verdad? No, y si no lo hacían en el plazo brevísimo, pues no lo contrataban, sencillamente, y si no se afiliaban, pues en el periodo pues lo cesaban inmediatamente. Quiere decir que esta implementación del sistema privado de pensiones contó con la cooperación de las organizaciones de empresarios y con la cooperación de casi todos los empresarios. Todos se atuvieron a estas instrucciones. Y esa es la razón por la cual este sistema comenzó a afiliar a trabajadores. Al mismo tiempo, había trabajadores que se pasaban del Sistema Nacional de Pensiones al sistema privado de pensiones, llevándose el bono de reconocimiento que no tenía sustento económico. Porque ya les he explicado a ustedes, por el sistema de reparto, lo que se recolectaba cada mes se gastaba en el mes siguiente. Y entonces, ¿cómo podía haber plata de cada trabajador para darle un bono de reconocimiento? Es absurdo. La misma situación se da ahora. Si el sistema nacional de pensiones se basa en el sistema de reparto, no hay lugar para una capitalización, para una cuenta particular de cada trabajador. No, la pensión del trabajador será liquidada cuando termine su vida útil laboral de acuerdo con los años de servicio y el monto de las remuneraciones. Otra cosa, no hay capitalización, no puede haber, ¿verdad? Bien, y entonces, bueno, así el Sistema Nacional de Pensiones ha subsistido, ¿verdad?, al lado del sistema privado de pensiones. Y ahora se plantea una unificación o no sé qué cosa en el Congreso, por gente que no tiene ni idea de lo que ha planteado, porque no son ellos los autores de los proyectos y ni siquiera lo son sus asesores. Hay intereses creados que les han puesto los proyectos para que los tramiten, presenten. Imagínense ustedes, ningún proyecto tiene una base matemática variable. Ningún proyecto tiene un estudio, un seguimiento de la evolución de estos sistemas. Entonces, ¿cómo se puede legislar así? Lo más grave de todo esto es que los interesados, que son los trabajadores, son indiferentes. Primero, desconocen la técnica, desconocen de qué se trata. En segundo lugar, sus organizaciones sindicales no los dicen porque tampoco saben. Y porque seguramente ya hay un interés por lo bajo para que, es decir, se mantengan en calma, ausentes del debate, como parte de este procedimiento de aprobación de una nueva norma. Estamos en esa situación. Y entonces, ¿quiénes quedan? ¿Quiénes quedamos? ¿No? Para preservar estos derechos sociales ganados, cuya expresión en materia de pensiones es el Sistema Nacional de Pensiones. Unos pocos intelectuales. Y entonces recaemos en el panorama de la evolución social. Las clases trabajadoras, la clase obrera, entre ellas, no pueden conducirse por sí solas. Requieren el concurso de los intelectuales, que ejercen una tutela ideológica sobre estas clases trabajadoras, ¿verdad? Si no existe este grupo de intelectuales universitarios que estudien el tema, pues, y que
por su buena voluntad, se dirigen a defender a los trabajadores, pues los trabajadores quedarían inermes, ¿verdad? Y esa es la situación que tenemos en este momento. Por consiguiente, yo diría que el futuro es de pronóstico reservado. No, lo mismo que pasa en política, no sucede en materia social, ¿verdad? La masa laboral desconoce de qué se está tratando y muestra una indiferencia. En el Parlamento puede pasar cualquier cosa. Después lo van a pagar ellos, desde luego, los trabajadores, ¿no? Y yo he insistido siempre en la necesidad de crear un grupo universitario coherente que se dedique al estudio de estos problemas sociales, ¿no? Porque la evolución histórica es impulsada en gran parte por estos grupos intelectuales renovadores y sobre todo honestos, ¿verdad? Y por eso me alegra muchísimo constatar que hay trabajos de investigación. Pudiera ser que algunos en sus inicios, en fin, pero de todas maneras portadores de esperanza. Y yo los insto a ustedes a continuar en esa vía. Y les agradezco muchísimo la oportunidad de haberme dado de conversar con ustedes. Muchas gracias.